Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 7. El tema es psico con mayúscula, no psico, sino psico. Leemos lo que dice Gálatas 6, 7 y además también el versículo 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites adorarte, nos permites alabarte, nos permites meditar en tus palabras, Señor, conocer lo que es sabiduría de verdad, la cual viene del entendimiento del Creador, de todo, del Todopoderoso y de su mente. Te pedimos, Señor, que no solamente podamos obtener conocimiento, sino vivir de tal manera, Señor, para no solamente ser personas infladas, Señor, de entendimiento en cuanto a saber mucho, Señor, sino que podamos, Señor, caminar como personas sabias. Ese es nuestro deseo, Señor, y no solamente por hacerlo, sino también por agradarte, lo cual es la razón, Señor, principal de buscar, Señor, hacer lo correcto y lo que se refiere a andar en sabiduría, honrarte a ti. Que así sea, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Bueno, el tema es, le dije que era psico, ¿verdad? Es que últimamente, bueno, no sé si ya desde antes, pero he oído que muchas personas andan hablando de eso del karma. Y más que todo esa cosa consta de, o lo que yo leí, la definición de lo que era karma era de que hay un espíritu que es el que se encarga de dar justicia a cada una de las personas. Y bueno, como el que se inventó eso no era cristiano, obviamente no está hablando, cuando dice espíritu, no se está refiriendo a Dios. Entonces yo no creo en esa cosa, pero sí creo en el psico. No es el psico, es la psico, que significa la siembra y la cosecha, que eso sí lo habla perfectamente la palabra de Dios. Así de que el objetivo ahora es aprender acerca de esa ley universal porque tiene efectos en todos los lugares, tanto si usted está aquí en la tierra como si estuviera aquí, allá en la luna. Aprender de esa ley universal de la siembra y la cosecha para tomarla en cuenta en nuestra vida todo el tiempo, no solo ahora, no solo después de la cuarentena, no, todo el tiempo, porque tiene efectos en todo. Y si hay una ley universal que tiene efecto en todo lo que existe, es necesario que la tomemos en cuenta en cada acción, pues tiene la característica de verse presente en cada uno de los aspectos. Bueno, por eso se llama una ley universal, tiene, o sea, en todo. Se ve presente en cada uno de los aspectos, en cada uno de los momentos, en fin, en todo lo que hacemos y vivimos. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen uso de esta. Como les decía, psico es una abreviación de siembra y cosecha para los que se les hace difícil memorizar, igual que a mí. A mí, más que todo, se me hace difícil se me hace más que todo difícil recordar números. A mí las fechas de cumpleaños no me quedan. Los años tampoco. Los nombres también se me olvidan, pero es más difícil. Entonces, es una abreviación. Pero nosotros ya sabemos que esta ley existe y que es verdad, que así son las cosas. Pero lo hemos analizado hasta
de manera que podamos entender que tiene efecto en todo. No sé si lo hayamos hecho, porque yo en realidad lo hago en todo momento. Me pongo a pensar eso, ¿qué estoy sembrando con alguna acción que yo hice? Con alguna acción que he realizado. ¿Qué es lo que sembré? Aquí dice en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Oigan, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay dos cosas que podemos nosotros aprender de esto. Y para empezar, en el versículo 7 dice, de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros podemos entender que el hombre puede sembrar cosas buenas y puede sembrar cosas malas. Entonces, de la manera que siembre esa persona cosas buenas, va a ver los efectos de esas cosas buenas. De la manera que esa persona siembre cosas malas, de la misma manera va a haber efectos, o va a haber como cosecha lo mismo. Porque aquí dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo mismo que tú siembras, eso es lo que hemos de segar. Bueno, lo que sembremos, hemos de segar. Si nosotros tratamos a una persona bien, esa persona va a reaccionar de una manera buena para con nosotros. Si nosotros tratamos a una persona mal, de la misma manera. Si nosotros sembramos en una persona una mala actitud hacia ella, la persona lo mismo va a tener para con nosotros. Incluso hasta en los animales nosotros podemos ver de que un animal, en base a lo que uno actúe para con ellos, el animal así reacciona. Entonces, no sé si nosotros ya lo habíamos pensado de esa manera, que en realidad todo lo que nosotros hagamos, pues podríamos llamarlo sembrar. Y de la misma manera, lo que nosotros cosecharemos va a ser lo mismo que sembramos. Usemos la lógica, entonces, en base a lo que dice la palabra, hablando de sembrar y cosechar, tomándolo literalmente en cuanto a la tierra, la acción de sembrar, y digamos, si en la tierra se siembran semillas de mango, si uno siembra mango, ¿qué es lo que espera recibir? Si yo siembro una semilla de mango, ¿qué árbol espero que nazca de ahí? Un mango. No se puede sembrar mangos y conseguir manzanos, ¿verdad? Así de que veámoslo ahora desde ese punto de vista. Yo siembro algo bueno, la idea no es recibir algo malo. Yo siembro algo malo, no puedo estar esperando algo bueno. Sí, como de la misma manera, si yo siembro manzanos, no puedo esperar a que me salgan mangos. Mas no hablemos específicamente de la intervención divina en cuanto a la siembra y la cosecha. Eso es lo más importante, a lo que más se enfoca la Biblia. Pero también pensemos en nuestro actuar y nuestro convivir con las personas. Que nosotros bueno, ya sabemos, eso ya lo sabemos definitivamente, que Dios nos va a recompensar por nuestro bien y por nuestro mal respectivamente. Si nosotros hacemos bien, Dios nos va a dar bien.
Si nosotros hacemos mal, así seremos recompensados. Pero al igual, de la misma manera, como les digo, esta ley es universal. Todo lo que nosotros hagamos lo podríamos considerar sembrar. Pongamos ejemplos. Pero ahora, como les digo, no hablemos específicamente de la intervención divina en cuanto a este tema. Ahora hablemos también de los seres humanos. Si actuamos bien para con ellos, así debe ser nuestra cosecha de parte de ellos para con nosotros. Y si sembramos mal, así también vamos o debemos esperar cosechar. Porque esta ley así funciona. Pero aunque el ser humano pague mal por bien, no hay que preocuparnos y decir, hey, ahí ya no funcionó lo de la ley de la siembra y la cosecha. Claro que sí, porque hay una característica bastante descriptiva de esta ley. Hay una característica bastante descriptiva que nosotros podemos ver, y más que todo ante la palabra de Dios, que no siempre a quien tú afectas directamente es de quien tú vas a cosechar. No siempre en quien tú influyes directamente es de quien vas a cosechar. En algunos momentos podría ser de que no directamente de la persona en quien tú influiste va a ser de quien vas a ser recompensado, ya sea para bien o para mal. También se oye, bueno, también lo malo, no específicamente. Tú le puedes dar un golpe a alguien y esa persona tal vez no te vaya a golpear, pero igual, siempre hay la cosecha. Hay consecuencias de los actos. Sí se va a ver. Pero que vamos a cosechar lo que sembremos, eso es un hecho. Es la ley del ciclo. Ya sea de Dios o de los hombres, porque, como les digo, usted trata mal a una persona, esa persona puede ser que lo trate mal, ¿no? O puede ser que no lo haga, pero de que la ley de la siembra y la cosecha se va a cumplir, claro que sí, porque tal vez esa persona diga, no, mejor no le pego yo. Y de repente, por allá se tropezó y se cayó. Y alguno diría, es el karma. No, quizás Dios dijo, por malacate. Y lo curioso es de que normalmente cuando uno acaba de hacer algo malo y le pasa algo de ese tipo, dice, por malacate me pasa esto. Eso es algo que definitivamente sucede. Así de que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que sembramos, en todo. Imagínese, tiene efecto en todo. Imagínese usted golpeando a una culebra, pegándole una patada a una culebra. ¿Qué va a hacer la culebra? Me va a morder. Yo lo que he observado es que normalmente cuando yo me acerco a las culebras, si no les hago algo, no me hacen algo, ellas tampoco. Mejor me voy, digo yo. No voy a hacer de qué. Y también, de parte de la culebra, para mí, si la culebra me intenta morder, ¿qué voy a hacer yo? Correr. No, mentira, voy a intentar pegarle con un palo. Imagínense, hasta las culebras reciben esa ley. Es como la ley de la causa y del efecto, solo que esta nos especifica qué es lo que vamos a recibir en base al tipo de causa, al tipo de siembra. Aquí es más específico. Hasta en la más mínima cosa se ve esto, la siembra y la cosecha. Tú le sembraste un machetazo a la culebra, se quedó viva, te va a sembrar los dientes. Por eso les digo, no es algo que nosotros tengamos que estar en un momento de una gran crisis para considerarlo. En todo momento nosotros tenemos que decir, ¿qué voy a sembrar ahora? Cuando yo vaya a hacer algo, hay que pensar, ¿qué estoy sembrando? Y en base a lo que estoy sembrando, eso voy a recibir. Por ejemplo,
Si yo siembro violencia, ¿qué voy a recibir? Violencia. Como ya les dije, esto se ve más de lo que nosotros nos imaginamos, porque en cada acción hay un efecto. Y esto es una ley. Por eso es importante practicarla. Pero en cuanto a sembrar el bien, ¿por qué no vamos a decir, no voy a hacer, yo nada voy a hacer para que no, bueno, para que nada me pase? Pero ya que esta ley nos afecta por dos lados, si nosotros sembramos bien, bien recibimos, y si nosotros sembramos mal, mal recibimos, entonces obviamente hemos de hacer uso de ella, pero sembrando el bien, sembrando lo bueno, haciendo lo bueno, para que nosotros, ¿qué recibamos? Lo bueno. Bueno, doy otro ejemplo, hasta en la actitud que uno tiene hacia una persona, si es mala, ¿qué se va a recibir? Lo malo. Entonces también podemos ver que esto nos afecta en cuanto a la relación, las relaciones interpersonales. Y si uno siembra el bien, si uno siembra una buena actitud para con una persona, ¿qué es lo que se espera recibir? Lo mismo. Por eso les digo, es algo que nosotros debemos de ocupar en nuestra vida y en todo tiempo. Pero del lado bueno, como dice aquel, tómalo por el lado amable. Que estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha, entonces sembrar lo que es bueno. ¿Y qué vas a recibir? Lo bueno. Hasta en la cosa más mínima se ve esto, ya lo dijimos, y también les dije de que era como lo de la causa y el efecto. A través de una acción hay un resultado, pero aquí no solamente nos dice de que a través de hacer algo habrá un resultado. Aquí nos enseña que el resultado va a ser en base al tipo de causa. Esto es algo todavía más complejo que la ley de la causa y el efecto. Nosotros ya sabemos de que si nosotros golpeamos a alguien, si hablamos de la ley de la causa y el efecto, va a suceder algo después de eso. Pero la ley de la siembra y la cosecha nos dice qué tipo de cosas podríamos recibir. No solo nos dice vas a recibir algo. Así que esta es una ley mucho más compleja, en que nosotros podemos aprender a través de la palabra de Dios, pero que tenemos que aprender, que en cada momento tenemos que pensarlo, en todo momento, porque en todo momento nosotros realizamos alguna acción y puede ser que hagamos algo malo. Entonces, lo que al hacer bastantes cosas que no sean correctas, vamos a recibir también cosas negativas. Veamos en Proverbios 19:17. Este es un versículo que bastantes conocen, yo conozco, y que podemos aprender algo también. 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Siembra y cosecha. Ahí ese hombre, imagínese, un hombre que va bien vestido, pasando por la calle, allá por Sonsonate, allá por La Salud, sí, creo que ahí es, y va caminando. Hay una persona que le dice, deme una cora. La persona le tira un insulto o una patada. Siembra y cosecha. Pero yo vi que no le dio dinero, no, pero sí le sembró algo. Una patada le sembró. Sí sembró algo negativo. Pero no creo que le pase algo por eso. Si no lo golpeó muy fuerte, no creo que le diga algo a la policía o algo, no, pero quién sabe. Esa es una ley.
Y por otro lado está lo que dice aquí. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Está la misma persona, imagínese, pasando por el mismo lugar, la persona le dice, dame una cobra. Ah, sí, hombre, toma, $1, anda, que Dios te bendiga. Y aquí dice que a Jehová presta el que da al pobre. El que hace esto, el que siembra en el necesitado, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? ¿A quién le prestó? A Dios, a Jehová. Nosotros vemos que se cosechó en base a la siembra. Se sembró algo bueno. Y que el que otorga la recompensa en este caso no es la persona a la que recibió el beneficio directamente. Como les decía anteriormente también, que esta ley no tiene como una característica que uno recibe específicamente de la persona en quien influyó o en quien sembró. Y aquí lo vemos también en la palabra de Dios, porque imagínate tú, haciéndole el bien a una persona necesitada. La palabra de Dios dice de que hay una ley de la siembra y la cosecha. Pero voy a cosechar de una persona que no me puede dar algo? Si de hecho yo le doy porque tiene necesidad. No, como les dije, esta ley tiene también como característica que uno no cosecha específicamente de la persona en quien sembró, si estamos hablando de ese caso, sino que puede ser de otra persona o específicamente de Dios. Pero eso es porque Dios se agrada de los que ayudan a otros, y es como que a Él se le hiciese algo. Y como los que le hacen el mal a los otros, Dios lo siente como que se lo hacen a Él. Mas de la misma manera los que se levantan en contra del necesitado, aquí ya vimos los que ayudan. Mas de la misma manera los que se levantan en contra del necesitado y el pobre son recompensados por Dios, aunque no lo estén dañando específicamente a él, pero son recompensados por Dios. Y cuando digo recompensados estoy hablando de que cosechan, pero no que cosechan bendición. A Dios no. Cuando alguien le hace daño a alguien, a un pobre, a un huérfano, a una viuda, a Dios no lo están dañando directamente. No es como que llegaran y, por ejemplo, si alguien le pegó una patada a un niño, no es como que llegaran delante de Dios y le pegaran una patada. A Dios que alguien le intentara pegar una patada sería como aquel que dice, el que intenta golpear al viento. Pero a Dios, así como se agrada de los que ayudan y hacen el bien, los que siembran el bien, y hace que ellos cosechen el bien, de la misma manera los que no lo hacen, incluso hacen lo malo y siembran lo malo, Dios hace que cosechen lo malo. No lo malo, lo justo, pero en este caso es algo negativo para la persona. Vayamos a Mateo 25:31. Hay otro aspecto, les dije de estos dos versículos. Bueno, espérese un momento, vayamos donde empezamos. En Gálatas 6, pero leamos el versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ya entendimos que, según el versículo 7, de que según lo que nosotros sembremos, así segaremos, así cosecharemos. Lo bueno, recibo lo bueno.
lo malo, recibo lo malo. Ahora veamos que también se puede sembrar en corrupción y también de una manera diferente, que es en el espíritu. Ahora sí, vayamos a Mateo 25. Nosotros podemos sembrar y hacer cosas y tener efectos. Si sembramos en lo material, de la misma manera vamos a cosechar en lo material. Pero también se puede sembrar en el espíritu para cosechar de la misma manera. Ese es el otro punto. Veamos Mateo 25, 31. Oigan esto. Estamos hablando ya de la parte espiritual. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vaya. Luego, pasémonos al versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Hay una lista de otras cosas. Pero pasémonos al 37. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Pasémonos al 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay dos partes también de este lado, en la parte espiritual. Ya vimos esa parte. Hay otra parte. Están los que no lo hicieron. Vamos al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42 al 45. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Porque se puede sembrar bien y mal, pero también se puede sembrar en el espíritu y en la carne. Cada una de las cosas que hagamos van a ser afectadas por esta ley. Aquí está hablando de Gálatas 6:8, lo que les dije. Si se siembra para la carne, para los deleites, para nosotros mismos en esta vida, la carne, y en esta vida nos encargamos de eso. Los que invierten en empresas, lo que esperan es cosechar de ese tipo de cosas. Y como lo decía también la palabra de Dios, los que siembran en corrupción van a cosechar las cosas que se van a acabar. Existe esas dos partes también. Si nosotros sembramos para la carne, si nosotros nos ejercitamos, nuestro cuerpo se va a volver fuerte, pero eso no va a tener efectos en lo espiritual. Si nosotros trabajamos por una empresa, por hacer dinero, de la misma manera, sí vamos a recibir esos frutos, vamos a cosechar eso, pero eso es material. Y aquí habla de los que sembraron, sí sembraron, y recibieron, claro que recibieron sus frutos, pero unos que sembraron, pero no en lo espiritual.
¿Y quiénes son esos? Esos fueron los que hasta los maldijeron. Pero están los primeros, que dice entonces: los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mas si se siembra en el Espíritu, en la obra de Dios, al servicio de Él, para el bienestar de los demás y de la salvación de sus almas, eso se va a cosechar. Como estamos hablando de la parte espiritual, se va a cosechar espiritualmente. Pero hay dos lados a analizar en esta meditación. ¿Qué es lo que nosotros sembramos en general? ¿Qué es lo que nosotros sembramos? ¿Qué es lo que sembramos con las personas? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? ¿El bien o el mal? Y también está la otra parte. ¿Nosotros sembramos para lo espiritual? Porque todos nos imaginamos y nos alegramos cuando dicen de que hay bendiciones espirituales, pero no específicamente, no hablando de nuestra estadía aquí en la tierra, sino de cuando nosotros ya estemos con el Señor en la eternidad. Nosotros nos alegramos cuando hablan de las coronas y todas esas cosas, y de los premios. Nosotros nos emocionamos porque nos imaginamos el cielo. Y si bien nosotros ya somos salvos, no significa que esos premios también son regalados. También entra la ley de la siembra y la cosecha. ¿Lo sembraste para que lo quieras cosechar? Y uno, pues claro que no. Es que sí, eso es muy cierto, como que normalmente no nos ponemos a pensar en ello. Nos ponemos a pensar en las cosas que nosotros quisiéramos cosechar en lo material y sembramos en eso. Pero ¿cuándo pensamos en sembrar en lo espiritual? Sí, ya apagó. Se apagó la computadora, por eso no está cargando. Bueno, pero ¿cuándo pensamos sembrar en lo espiritual? Porque obviamente quien no quisiera, si digamos nos dijeran: miren, ¿qué preferís? ¿Que preferís tener una casa allá en el cielo, allá algo lejitos, allá por el mar de cristal, o preferís tener aquí cerca del trono de Dios, también en tu trono, ahí cerca de los que van a tener los apóstoles? Y uno, si me das el que está ahí cerca del trono de Dios, de verdad, vaya pues, sembrar, y vas a cosechar algo. Y si sembras bastante, vas a cosechar bastante. ¿Cómo lo siembro? Espiritualmente estamos hablando, ¿verdad? Porque ahí ya no vas a estar vivo para estar hablando de cosas materiales. Así de que hay que pensarlo muy bien, porque hay que pensarlo en el sentido, ya les dije, tiene dos enfoques. Hay que pensar qué es lo que estamos sembrando nosotros en las personas, qué es lo que nosotros sembramos, si bien o mal, porque eso es lo que vamos a recibir. Y también pensemos en que si solo sembramos para lo material, eso vamos a cosechar y vamos a decir: hey, sí lo coseché y tuve bastante dinero, hice bastantes viajes, conocí
los puentes más geniales del mundo y todas esas cosas, fue a los países a las más grandes potencias y todo eso. Sí, pero eso solo te va a durar unos 90 años, por así decirlo. Y lo de la eternidad, ¿cuándo lo vas a sembrar para cosecharlo? Así de que hay que analizarlo. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Nos enseña, Señor, a través de ella, no me canso de decirlo, Señor, es sabiduría pura. Cosas, Señor, que nosotros jamás las podríamos haber entendido a través de nuestro propio análisis, a través de nuestro filosofar, a través de tantos pensamientos que podrían venir a nuestra mente. No, Señor, porque estos son pensamientos extraídos de la mente del Creador de todo y del Todopoderoso. Esto sí es lo que es en realidad. No son puras deducciones, son cosas que son en efecto así. Así de que a través de tu palabra queremos, Señor, guiarnos y de esa manera caminar. Y hacerlo, Señor, sin importar qué suceda. Queremos, Señor, también sembrar en bien, Señor, no solo para esperar recibir eso, sino también porque como hijos tuyos, eso es lo que debemos, Señor, mostrar. Eso es lo que debemos ser, Señor. Tu palabra ya lo dice, de que de antemano fueron preparadas buenas obras para que anduviéramos en ellas, no malas. Y también hemos aprendido hoy de que hay que sembrar en lo espiritual, Señor. Y recibiremos premios, Señor, espirituales. Y eso es lo que queremos hacer. Ayúdanos, Señor, a dejarnos llevar y dirigir por tu palabra cada día. Sabemos, Señor, y lo reconocemos, Padre, de que muchas veces se nos dificulta. Muchas veces no somos tan espirituales y en realidad nos dejamos llevar por la otra parte. Sembramos más en lo carnal y a veces ni siquiera sembramos cosas buenas en lo carnal. Así de que en realidad estamos bastante mal, pero ¿quién nos ayuda, Señor, y nos dirige? O queremos que nos dirija. Queremos que seas tú, pues tú eres el camino y además eres la verdad y la vida. Todo lo que nosotros necesitamos está en ti. Así que así queremos que sea, Señor, como una oración, Señor, que sostenemos en cada uno de los cultos. Ponemos, Señor, en tus manos cada uno, Señor, cada una de las personas, Señor, enfermas a causa de esta pandemia, a los afectados, Señor, por la misma cuarentena, no hablando de la enfermedad, sino por la dificultad de no poder trabajar o no poder salir a ganarse la vida. Te pedimos por esas personas. Y te pedimos, Señor, de que si podemos hacer algo al respecto como tu iglesia, nos permitas darnos cuenta cómo hacerlo para poder realizarlo. Porque tu idea, Señor, no es solamente que oremos por esas personas, sino que mostremos la luz a través de nuestros actos para que esas personas te glorifiquen y que en algún momento también te conozcan. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que escuches nuestra oración según tu voluntad y así respondas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén.